¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alina Damari Damián López y nos encontramos nuevamente en una emisión más de Revolución Femenina, donde le informamos noticias relevantes acerca de los sexenios anteriores de nuestro país. El día de hoy abordaremos noticias importantes de los años 2000 a 2006, que corresponden a la presidencia de Vicente Fox, y del 2006 al 2012, que corresponden al de Felipe Calderón. A continuación, les daré una pequeña introducción. El sexenio de Vicente Fox Quesada podemos encontrar tanto buenas y malas críticas acerca de su gobierno, ya que para muchos no logró cumplir las expectativas que planteó desde sus inicios. En el terreno político parece haber sido un retroceso, en el cual se perdió el respeto a las instituciones y se debilitó la gobernabilidad. Sin embargo, no hay que olvidar la gran cantidad de reformas que quiso realizar en todos los ámbitos, pero al final fueron rechazadas ya que nadie lo apoyó. Sin mencionar que se debía con una gobernación en condiciones de gobierno dividido, es decir, con la formación de la unión interna en las cámaras para contradecir a la oposición izquierdista y a la hegemonía. Mientras tanto, en el ámbito económico, tenemos la migración de una gran cantidad de personas a Estados Unidos debido a la baja salarial y al gran desempleo que se vivía en el país. El crecimiento del PIB, por lo tanto, se debió a los sectores del petróleo y de las remesas. Y en el ámbito social, podemos destacar que hay un gran descontento en cuanto a los ejidatarios, ya que en sus ejidos se quería hacer un gran aeropuerto, el aeropuerto de Texcoco, y solo les querían dar 7 pesos por metro cuadrado, entre otros aspectos negativos. Pero por otro lado, podemos destacar que no todo es negativo en su sexenio, ya que lo bueno que deja es la creación de la AFI, una agencia federal de investigación para el combate del crimen organizado, el IFAI, que es el Instituto Federal del Acceso a la Información Pública, la creación de Fox Contigo, que son para la otorgación de becas, y la Biblioteca José Vasconcelos, y el Seguro Popular para brindar seguro social, entre otras cosas. Mientras que en el sexenio de Felipe Calderón representó la segunda presidencia panista en la historia de México, por desgracia para este país, ya que muy probablemente este periodo será recordado como uno de los más violentos en los últimos 50 años, que tiene que hacer frente al control territorial de las zonas del país por parte del narcotráfico, una guerra entre cárteles de droga, conflictos con Estados Unidos por la narcoviolencia en las fronteras y un flujo constante de drogas hacia el país del norte y un aumento considerable del consumo de drogas ilícitas en México. Pero a continuación nos enfocaremos un poco más acerca del sexenio de Calderón para que puedan comprender mucho mejor los acontecimientos vividos más importantes durante su sexenio. Bueno, comenzamos. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la fuerte crisis económica que se vivió en el país durante 2008-2009, pero cabe señalar que esta crisis no ocurrió en octubre de 2008 como todos la conocen. Desde el 10 de septiembre de 2007, Axel Weber, presidente de Bundesbank, declaró que los mercados de Estados Unidos y de Europa acusaban las características de una crisis financiera clásica, pero que esta ocurría fuera del sector bancario tradicional. En enero de 2008, tal crisis seguía presente y había implicado la quiebra de dos bancos estadounidenses, dos bancos alemanes y un banco inglés, de 218 prestamistas hipotecarios, 35 fondos de derivados de inversión, 22 fondos de cobertura y pérdidas declaradas por más de 100.000 millones de dólares entre los mayores bancos del mundo. La crisis financiera internacional fue en su mayoría producto de la crisis de los derivados de hipotecas de baja calidad en Estados Unidos, que repercutió de forma negativa en la economía mundial. Por otro lado, tenemos los efectos adversos sobre la economía mexicana, que se manifestaron en el canal de exportaciones, afectando la producción de industrias y manufacturera, en particular en los estados del norte de México. La caída del PIB de México en 2009 fue de menos 6.16%, más abrupta que en Estados Unidos, donde fue de menos 3.45%. La crisis económica de 2008-2009 afectó al mercado laboral mexicano en términos de cantidad, distribución de sectores y calidad de empleos. Los efectos de la crisis los padecieron las clases medias y las menos favorecidas, lo cual ha favorecido al triunfo del populismo. En otras noticias, surgida prácticamente de la nada, la influenza de tipo H1N1 sumió al país en la confusión a mediados de 2009,
cuando el secretario de Salud hizo pública la existencia de este virus de nueva generación y su alto índice de contagio, la mayoría de medios se encargaron de alertar a la sociedad para evitar la propagación, sobre todo después de darse a conocer la cifra de 103 muertos después de la primera semana del primer brote. La histeria colectiva se disparó cuando corrieron los rumores de que la ciudad sería puesta en cuarentena. Las calles se vaciaron y los centros comerciales y lugares públicos cerraron por al menos 3 semanas. Esto provocó grandes pérdidas económicas para la ciudad. A través del ejército, el gobierno mexicano realizó una campaña urgente de prevención y vacunación, mientras que los gobiernos de la ciudad y el Estado de México dedicaron enormes esfuerzos a la sanitización de medios de transporte y lugares públicos. Para junio de este mismo año fue declarada como controlada esta pandemia, la cual fue catalogada como nivel 6 según la Organización Mundial de la Salud. José Ángel Córdoba Villalobos, como secretario de Salud, declaró que para finales de año, en octubre de 2009, se contabilizaban 67.395 casos confirmados, con 398 muertes a lo largo de todo el país. Algo muy similar a lo que estamos viviendo hoy en día con esta nueva pandemia del SARS-CoV-2. Es por eso que esta noticia debe ser recordada. El día 5 de junio de 2009, aproximadamente a las 2:45 horas, ocurrió el doloroso incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. El plantel estaba subrogado por el Instituto Mexicano del Seguro Social y como resultado de este dejó la muerte de 49 niños y un número indeterminado de lesionados mayores y menores de edad. Todo comenzó con un incendio en la bodega de Hacienda, el cual se propagó a la guardería y progresó rápidamente debido a que el techo tenía un recubrimiento de poliuretano y en el área de usos múltiples había un toldo de plástico PVC. Esa tarde terminó con el deceso de 49 menores de entre 10 meses y 4 años de edad. 104 más resultaron lesionados o expuestos a la inhalación de gases tóxicos. Las investigaciones posteriores determinaron que la guardería no cubría con los requisitos de seguridad establecidos, como son la existencia de detectores de humo, la señalización de rutas de evacuación, la cantidad mínima de extintores y el número de salidas de emergencia. Como consecuencia, la Secretaría de Gobernación, a través del Comité Consultivo Nacional de Normalización sobre Protección Civil y Prevención de Desastres, convocó a distintas instituciones públicas a elaborar una norma oficial. Eventos como este claramente deben sembrar conciencia en la importancia de seguir un reglamento de construcción y crear medidas de prevención. La masacre de Villas de Salvarcar fue un crimen cometido por presuntos narcotraficantes el 31 de enero de 2010 contra aproximadamente 60 estudiantes del Cebetis, Colegio de Bachilleres, y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Los estudiantes se encontraban reunidos en una vivienda del fraccionamiento Villas de Salvarcar, Ciudad Juárez, Chihuahua, para celebrar una fiesta, cuando fueron sorprendidos por un comando armado de al menos 20 sicarios que descendieron de 7 vehículos, ingresaron al lugar y dispararon. El gobierno mexicano relacionó los hechos con bandas rivales de narcomenudistas, pero las familias se negaron y dijeron que ellos solo eran estudiantes que querían divertirse. Se concluyó que los jóvenes fueron atacados por error, ya que la agresión era contra los integrantes de una pandilla llamados Artistas Asesinos. Sin embargo, aparentemente hubo un error en la información, y la masacre dejó a 15 muertos y más de 10 heridos de aproximadamente entre 15 y 20 años. Ante la presión social por los hechos ocurridos, Felipe Calderón se trasladó a Ciudad Juárez el 11 de febrero de 2010, cuyo propósito era encabezar un acto que se llamó Todos Somos Juárez, donde se quería reunir con los integrantes de la sociedad civil para modificar las estrategias de lucha contra el crimen organizado.
Desde que comenzaron las primeras ofensivas reales contra el narcotráfico en los años 80 hasta nuestros días, los éxitos de los sucesivos gobiernos han sido prácticamente inexistentes. Por el contrario, los cárteles se han multiplicado, sofisticado y expandido por gran parte del territorio mexicano. El origen del narcotráfico en México es incierto y está rodeado de sombras. Algunos creen que el problema inició cuando durante la administración del expresidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, se impulsó el cultivo de la amapola para poder producir la cantidad necesaria de morfina que necesitaban los militares durante la Segunda Guerra Mundial. Cualquiera que sea el origen del narcotráfico en México, este se ha convertido en un problema gigante e ingobernable, que no para de aumentar su poder, que penetra en los cuerpos y en las instituciones del Estado. La expansión y el éxito del crimen organizado en México es la historia de un fracaso político. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid, en 1985, presionado por Estados Unidos, se lanza la primera ofensiva contra el narco, en respuesta al asesinato del agente Enrique Camarena en manos del Cártel de Guadalajara, quien trabajaba para la agencia antinarcóticos estadounidense mejor conocida como la DEA. Fue durante su gobierno cuando el director de la Dirección Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla, encargó el asesinato del periodista Manuel Buendía, que con su trabajo ponía en evidencia el vínculo del narcotráfico con las autoridades federales y el ejército, un cuerpo que gozaba de la fama de incorruptible. Esto significó el inicio de una práctica usual durante los gobiernos que violaba el derecho a la libre expresión. De ahí que se diga que la profesión más peligrosa en México es el periodismo, pues si no estás al servicio de los poderes fácticos, estás en su contra. En los años 80, el dinero del narcotráfico comenzaba a carcomer instituciones importantes, como la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Defensa o la Policía Judicial Federal. Durante el mandato de Carlos de Salinas de Gortari de 1988 a 1994, los tentáculos del narcotráfico llegaron hasta la familia presidencial. Sabemos que Zedillo fue quien encarcela a Raúl Salinas por presuntos conexiones con el narcotráfico. Paradójicamente, bajo el gobierno de Salinas se creaba la Subprocuraduría de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico. Con el cambio de milenio, el Partido de Acción Nacional, el PAN, llegaba a la presidencia pisando fuerte de la mano de Vicente Fox. Durante este periodo surgen nuevos cárteles, como los Zetas, la familia michoacana, mientras que el líder del cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, se fugaba por primera vez de una prisión de máxima seguridad. Al llegar el 2006, el expresidente Felipe Calderón, también del PAN, se encuentra en un panorama sin precedentes, pues ahora los cárteles no solo se dedican a vigilar y controlar el tránsito del cargamento de droga, sino que entran en conflicto para controlar los territorios. A poco tiempo de llegar al poder, el presidente toma la decisión de involucrar a la Policía Federal y el Ejército en una lucha frontal contra el narcotráfico, bautizada como la guerra contra las drogas. En realidad, dicha guerra no fue incrementada porque en verdad quisiera acabar con el narco, sino que fue una medida para tratar de legitimar su gobierno, ya que recordemos que el triunfo de estas elecciones acarreó grandes sospechas de fraude. Como bien sabemos, los medios de comunicación, en especial la televisión, habían empezado a jugar un papel importante como en la legitimación de los procesos electorales y la de los sexenios, continuando con la telecracia. La guerra de Calderón hizo que los medios de comunicación se centraran en ella y dejaran de lado la animadversión de la gente hacia su gobierno. El exmandatario incrementó en un 50% el gasto en seguridad de gobierno. Calderón impulsó una guerra no declarada del Estado contra el crimen organizado y protagonizó uno de los periodos más sombríos de la historia en México. Esta ofensiva se saldó con alrededor de 70,000 víctimas mortales sin que sirvieran de nada. Más aún se exacerbó la violencia y las organizaciones criminales aumentaron su presencia. Calderón dejó de informar sobre el número de personas fallecidas en hechos relacionados con el crimen organizado en 2011, y cuando fue cuestionado por el número de víctimas, dijo que se trataban de daños colaterales, nada importante. Tristemente, hoy podemos comprobar que la guerra contra el narcotráfico no fue más que una simulación, pues el secretario de Seguridad, Genaro García Luna, actualmente se encuentra en prisión en los Estados Unidos, acusado por el gobierno estadounidense de tener vínculos con connotados narcotraficantes y de poseer una serie de recursos económicos y propiedades procedentes del narco. García Luna no solo fue secretario de Seguridad con Calderón, sino que en el sexenio de Vicente Fox estuvo como titular de la Agencia Federal de Investigación, AFI, agencia que supuestamente iba a investigar y luchar contra el crimen organizado.
El narco ha sido visto como un instrumento del gobierno para ejercer coerción contra la libertad de expresión y la oposición a sus intereses, como han sido víctimas miles de activistas indígenas en contra de proyectos neoliberales. Eso ha influenciado a la construcción de una imagen a nivel mundial de México, no como un país megadiverso, sino como un país de narco, drogas, corrupción y violencia.